Muchas gracias por volver. Ahora iremos a buscar más. No se van a escapar. Seguimos con la segunda mesa, en la que tenemos a los representantes del teatro y Ana Fernández Balbuena, que nos va a presentar la mesa. Gracias. Muchas gracias, Rosa. A Rosa y al resto de compañeras y compañeros del Departamento de Dirección que han organizado estas jornadas, pues lo primero, un gracias en mayúscula, porque yo creo que en ese abismo que se abre en los últimos cursos hacia el futuro, pues esto es como un camino que se va despacito pavimentando, ¿no? Y tenemos hoy el privilegio de tener a dos compañeras y compañeros que pasaron por aquí cuando aquí todavía no había mucho pavimento puesto en este camino hacia la profesión, así que nos van a contar de primera mano cómo construyeron no solamente equipos de trabajo, que es el tema central de la mesa, sino cómo se llega hasta ahí, cómo saliendo de interpretación o de dirección uno se construye un perfil en el que se hace útil con todo lo que lleva como bagaje en un equipo de trabajo y se puede ganar la vida con ello. Además, ofreciendo a la profesión perfiles complementarios que eran imprescindibles, que siempre lo han sido, pero que la tradición no nos ha hecho llegar de manera separada. Porque tradicionalmente, desde los griegos, pasando por el Renacimiento, etcétera, cuando ya se profesionaliza el teatro, ¿quién es el encargado de hacer la producción, el diseño de producción, de vender las funciones, de escribir y de dirigir? Es la misma persona. Pero llega un momento en una sociedad tan profesionalizada como la nuestra en la que es imprescindible que cada uno sepa cuál es su función dentro de un equipo de trabajo, aunque tenga perfiles múltiples. Así que es una maravilla tener a Emilia Yagüe, que pasó por la escuela y que hoy está en calidad de productora y distribuidora, y ella nos explicará después qué es eso, y a Álvaro Tato, que pasó por la escuela también un poquito después, ella en el recorrido de interpretación, Álvaro Tato en el de dirección, y que, bueno, pues gracias a que también tiene formación como filólogo, está dando a la profesión española pues la oportunidad de mirar con una frescura renovada a los textos clásicos y de traer al mundo contemporáneo textos suyos, pero que tienen ese encanto de lo añejo, y que luego le contaré un secretito sobre uno de estos textos, Todas hieren y una mata, que creo que él no lo sabe, que fue finalista para Premio Nacional de Literatura Dramática. ¿Qué dices? Hombre, yo estaba ahí, por eso lo sé. Que aquí no vienes solo a dar, también venís a recibir. ¿Por qué no te lo dieron? Nos hubiera ayudado mucho. No quería saberlo. Bueno, hay que porfiar, Como obra no te falta, seguro que llegará en algún momento, pero tienes una jarta premios, no creo que vengas desnuido de eso. No, pero es dan dinero. Bueno. Y más gira, nos hubiera ayudado a hacer más Me gira. encanta ver este lado humano y garbancero, fundamental. En realidad, la concepción de traerlos a ellos dos y al personaje ausente, que es Yayo Cáceres, que comparte con ellos equipo de trabajo en una nueva configuración desde hace 5 o 6 años, que es Hay Teatro, ¿cierto? Estáis como desde 2019 trabajando como tal, por lo menos eso es lo que dice tu página web, Darling. Pero bueno, como ellos ya se lo miran en la web... Alguien me hace la página web. Ah, ok. Bueno, pero seguro que los datos se los das tú. Por fortuna, si no, imagínate lo que haríamos. Entonces, pues más allá de eso, y que esta mesa querría haber tenido también a este personaje ausente, que es Yayo Cáceres, estoy segura de que tanto Emilia Yagüe como Álvaro Tato van a incorporar lo que significa tener a un director, músico, y premiadísimo y reconocido en 2 continentes como es Yayo Cáceres. Así que le doy la palabra a Álvaro Tato y deseosa de escucharos. Pues muchísimas gracias, Ana, muchas gracias a Rosa, a todo el equipo de la escuela, sobre todo a vosotros por estar, por venir, por vuestra atención, y esperamos que puedan ser útiles lo que viene a continuación, el ratito que viene a continuación, que puede ser, por supuesto, dialogado y podemos hablar de un montón de temas, pero que básicamente yo creo que es una crónica desde la trinchera. No desde la teoría, no desde los profesores que tienen que explicar nada, sino simplemente, yo creo, lo más honesto y lo más útil para vosotros, que es lo importante, que sois lo importante, es una crónica desde la trinchera, desde cómo se hace, cómo nos relacionamos,
¿Qué podemos, qué espejos podemos dar? No sé, de veinteañero me hubiera encantado, no sé si sois veinteañeros porque no se os ve, pero me hubiera encantado que pasara más esto, ¿no? Por eso me parece genial la idea de estas jornadas y la idea de que estéis aquí y que sepáis o que redescubráis o que redefináis en vosotros el espejo que os podemos prestar simplemente los compañeros vuestros que llevamos aquí más tiempo del que me atrevo a recordar. ¿Sabes? De pronto un día te miras al espejo y tienes canas, pero te dedicas a lo mismo, y luego uno de esta profesión, que es lo que los latinos llaman los pueri aeterni, los niños eternos, ¿no? Que te permite de alguna manera seguir siendo niña, seguir siendo niño, seguir jugando, pero hay que ganar pasta con eso. Y vamos a hablar de eso, en realidad vamos a hablar de eso esta mañana, de cómo relacionarnos, de cómo convertirlo en profesión, de cómo no tenerle miedo al dinero, cómo no tenerle miedo a la comunicación, cómo no tenerle ningún miedo a los profesionales que se dedican a eso contigo y que sin eso, como artista, no puedes desarrollarte. Sin eso me refiero a sin la comunicación con el mundo real, con el mundo exterior. ¿Vale? Os vamos a hablar de todo eso, pero lo primero de todo, y agradeciéndote mucho que me lo hayas recordado, una pequeña anécdota relacionada con este lugar. Es una pasada venir siempre a la escuela, es una pasada recordar todo lo vivido aquí, es una emoción alucinante que seguro que vivís dentro de unos años cuando estéis en esta mesa explicándole a unos veinteañeros cómo llegasteis al éxito, a la fama y al premio nacional, no sé qué, ¿sabes? Pero Ana me ha recordado que la primera semana que yo entré en este edificio, vosotros sabéis como estudiante todavía. Sí, como estudiante, claro, sí. Casi todavía se pagaba con pesetas y el edificio estaba bastante nuevo y entonces visteis el ascensor de allá, el que sube... Bueno, sube y baja, sí. ¿Por qué me he tomado ese café? Bueno, ¿sabes? Pero, ¿sabéis uno de los dos ascensores? Pues nos metemos en el ascensor. Javier Hernández Simón, que ahora ya es un reputadísimo director, por entonces era como yo, pues un estudiante asustadísimos de la Resal, ¿qué es esto? ¿Qué lugar? Tal. ¿Vale? Y Elvira Pascual, que es también una gran artista, y nos metemos en el ascensor y se para, y nos quedamos atrapados. Claro, y con toda la vergüenza de primer día, de tal. Además, yo estaba enamorado de ella. Esto no se lo contéis. ¿Sabes? Y encerrados los tres, y nos pasamos la mañana más patética de mi vida. ¿Sabes? Los tres sentados ahí en el ascensor, hablando de cosas, pensando que íbamos a morir, por supuesto. ¿Sabes? Y hablando de lo teatral que era. Pero claro, a la media hora se agotaba lo teatral que es. Y dices, vale, pero ¿vamos a morir o no? Llamamos al timbre, no suena nada, no sé qué. Y eso, bueno, estoy exagerando, pero al rato, a las horas... No había móviles. No había móviles, claro. A lo que se me hicieron horas, de pronto salen unos deditos y hacen... Y el bedel. Y nos dice, estaba abierta todo el rato. Y nos dimos cuenta de que eso es el teatro. Un lugar donde uno está encerrado. Sí, y eso es la profesión, tíos y tías. Qué fuerte. O sea, abre la puerta. Abre la puerta. O sea, esta introducción valga como símbolo de lo que os vamos a contar. Está muy bien tu talento, está muy bien tu miedo, está muy bien tu amor, está muy bien el niño que eres, está muy bien lo genial, todo lo que fluye, las maravillas que fluyen, literarias, actorales, teatrales, pero abre la puerta y la va a abrir el bedel. ¿Sabes? O sea, tienes que mirar afuera, tienes que probar, tienes que... Bueno, ya, como metáfora creo que ya está. Sí. Dios mío, ¿qué nivel me estás poniendo? No, pero escucha, terminada la anécdota, solo quería compartir con vosotros, solamente para hablar ya de lo que importa, compartir con vosotros tres deseos para vosotros, para vuestro futuro, porque justo hace un mes me dieron el honor de inaugurar el grado en estudios teatrales en la Universidad Complutense, que por fin, aleluya, en España puedes estudiar en grado, no en un máster, puedes hacer estudios teatrales, teatrología. O sea, los que dentro de 10 años van a hablar de vuestra obra, van a hacer crítica, van a estar en los centros, en las unidades nacionales, van a estar en los centros, pues esa gente, esos filólogos que se van a complementar con nosotros, esos bedeles intelectuales que van a abrir nuestras puertas artísticas, se están ahora formando, bueno.
y me dieron la conferencia inaugural y estuve pensando, ¿qué les puedo decir a estos chavales? Y me he dado cuenta de que les podría decir lo mismo que os voy a decir a vosotros. Son 3 deseos. Cada uno de los deseos tiene que ver con un tiempo. El deseo del pasado, esto es como lo de Scrooge, ¿visteis? Lo del cuento de Navidad de Dickens. Pues tengo 3 deseos de Navidad para vosotros, bueno, que el primero, desde luego, esto suena un poco a autoayuda, ¿vale? Este rato, va a ser un poco libro de autoayuda, pero entendedme. El primer deseo es el deseo del pasado, es el deseo de la sabiduría, que yo creo que aquí, con estos profesores y con la gente que os está formando, yo creo que lo tenéis, o que por lo menos podéis contar con ello, con esa maravillosa biblioteca. El deseo del pasado, de estar conectados con el pasado, de algo que en la escuela... en la escuela cuando empezamos a estudiar estaba, pero todavía no estaba del todo. Esa sensación de poder estar en contacto con la tradición de una manera natural. O sea, creo que vuestra generación, en contra de la nuestra, tiene una gran ventaja, que es también de alguna manera una desventaja, que es el mundo digital. Para el teatro, desde luego, el mundo digital es muy problemático, pero tiene la gran ventaja de que estáis en contacto con lo internacional, en contacto con el pasado, en contacto con las tradiciones, y que ya no tenéis ese, creo y espero, ese miedo al maestro con M mayúscula, pero sí ese amor pues si quiero saber quién es Streller, tardo 10 minutos en encontrar vídeos, libros, documentación. Estar en contacto con nuestro pasado en una profesión tan desmemoriada es algo que de verdad que os deseo. Y que ojalá hubiéramos tenido nosotros, que los profes y los maestros nos hubieran transmitido más de su sabiduría y hubiéramos tenido que intuir menos y aprender más. Y por eso os lo deseo. Y para eso hace falta mucha curiosidad, muchas ganas de abrir ascensores. Voy a terminar ya con esta metáfora de mierda. El segundo deseo es lucidez, y es el deseo del presente. Porque la sabiduría es fundamental, pero lo que necesitamos ahora desesperadamente, y yo creo que los artistas y los productores y los docentes, todos los que nos dedicamos a esta profesión, ya no somos importantes, sino que somos urgentes en una sociedad tan atomizada, tan polarizada, tan radical, tan anclada a las pantallas. Creo que necesitamos la lucidez de distinguir, el criterio, poder estar en la sociedad en algo tan importante como lo que dice Juan Mayorga, que es el arte de la reunión, que ya está pasando aquí. Llevamos aquí 20 minutos y nadie ha cogido un móvil, y eso es una maravilla, ¿sabes? Y cada vez es más maravilloso, más revolucionario y más... Estoy viendo un móvil, vale. Bueno, ¿me entendéis? Sí, la lucidez, el presente, saber leer, saber distinguir, saber mirar a la realidad y poder darle en el arte de la reunión algo que decir, o por lo menos algunas preguntas que hacerse a la sociedad. Y por último, los centros públicos, las compañías, la docencia, necesitamos desesperadamente inteligencia y lucidez. Y el tercer deseo tiene que ver con el futuro y para mí, no sé cómo llamarlo, no sé, audacia, valor, ¿sabéis? Pero voy a llamarlo impulso, por lo que acabamos de hablar con Rosa. Voy a llamarlo empuje, y ya conectando ya con Emilia, ¿no? Voy a llamarlo instinto. Es un deseo para vosotros, instinto, que es para mí la palabra clave para presentaros a una figura tan fundamental como Emilia, que nosotros salimos en todas las entrevistas, nosotros siempre hablamos, nosotros siempre somos los artistas que salen en las noticias y en las fotos, pero es imposible dedicarse a esto si no encuentras a tu Emilia en tu interior, pero sobre todo en el exterior. La gente que se dedica a esto, que tiene igual de amor que tú por la profesión, pero que tiene la audacia y la intuición y la inversión y hablar con... Ahora hablamos de eso, ¿no? Pero poner en diálogo las partes activas del proceso artístico, hablar con las diputaciones, hablar con los programadores. Ahora nos cuenta un poco Emilia cómo se hace. Pero sinceramente lo que más os deseo es la audacia de coger la puerta del ascensor, para ya Álvaro con la metáfora, y abrirla, buscar el camino, buscar vuestra voz, buscar vuestra identidad, que para mí es otra palabra fundamental. La identidad como artistas, como dramaturgas, como dramaturgos, como escritores, como actores, como artistas, como directores de teatro, no importa lo que hagáis, como escenógrafos. Pero cuando digo identidad no me refiero a algo cosmético, no me refiero a lo visual, me refiero, y os juro que termino, que sabéis... No te creo. Ya. No te creo nada. Pero sabéis de mi generación, de los que estudiamos aquí cuando yo me quedé encerrado,
¿Sabéis quién ha salido? O sea, ha salido un montón de gente a trabajar un montón, pero han salido, yo creo, sistemáticamente los que han encontrado poco a poco, golpe a golpe, error a error, han ido encontrando, como decía Beckett, equivócate otra vez, equivócate mejor. Han ido encontrando su propia identidad como artistas. Por ejemplo, Kulunka Teatro o el propio Javier Hernández Simón, que hace un teatro tan político, tan peculiar, Kulunka con su lenguaje de máscaras, La Fármaco con su danza contemporánea radical, La Tristura con su teatro poético y rajado. Toda esa gente que siguen siendo jóvenes, para mí, siguen siendo mis compañeros, como Ron Lala, como Hay Teatro, nos seguimos sintiendo jóvenes y vivos, y con un montón de cosas que contar y que transmitir y que relacionarnos. Pero yo creo que estamos aquí porque hemos encontrado nuestra Emilia, nuestra audacia, nuestra forma de contar y nuestra identidad. Y esto de verdad que es un espejo, intenta ser un espejo. ¿Cuál es la vuestra? ¿Cómo podéis encontrar vuestra identidad? ¿Cómo podéis elegir qué proyecto? ¿Y cómo podéis relacionaros con gente que os ayude a cumplir ese proyecto? Emil, en tu caso. Bueno, yo voy a empezar un poco también con los orígenes. Vale. Yo estuve en la Escuela de Arte Dramático cuando todavía estaba en ópera, o sea, hace 40 años he calculado más. Y cuando terminé, yo tenía un problema, o sea, yo no era una actriz que buscara su propia carrera. Yo necesitaba equipo, yo era alguien de equipo, yo quería participar y en ese momento... Claro, había grupos de referencia, el Joplas, había, ¿no? Bueno, vosotros que sois historiadores os acordaréis mucho mejor. Y ahí es donde yo quería estar, pero eso se desmoronó. Entonces, yo no tenía referente y venderme a mí misma, yo no podía, porque para ser un actor solo, que haces tu carrera, tal, tienes que tener una gran capacidad de venta de ti mismo. Y bueno, luego ayuda, en este caso ella representante. Yo siempre me acuerdo de Juan Echanove, que fuimos compañeros unos meses, su padre le ayudaba, hasta que luego ya tuvo un representante y tal, su padre era militar jubilado y le ayudaba con los currículos, le movía, le tal, más allá de que Juan es Juan, ¿no? Tiene esa cosa de determinación y yo no tenía eso. Entonces entré en crisis, me fui a las empresas privadas, que no sé qué pasaba, que a mí siempre me contrataban, me hacían contratos indefinidos, seguramente porque no me importaba nada que me echaran, entonces me divertía. Y cuando me quise dar cuenta, o sea, fue muy duro aceptar que mi parte artística no la iba a seguir desarrollando. Entonces me tuve que apartar del teatro porque me dolía. Aceptar eso, aceptar que no tenía ese impulso. Yo luego también tuve de compañera a Blanca Portillo. Hostia, es que era como decir, ¿sabes? Y yo, pues bueno, me ponía notables, Pepe Struz me ponía notables, o sea, que podía haber llegado. Y yo he visto a mucha gente que no tiene un grandísimo talento, pero que sí hace un buen trabajo, insiste, se pule, y hay un momento que llegan a ser grandísimos, sin haber tenido esas cualidades naturales que de repente la naturaleza te da, ¿no? Lo del duende, ¿te la da o no te la da? Me voy, me meto en empresas privadas y misteriosamente pues me enseñan contabilidad, que yo no sabía. Y entonces aprendí contabilidad. Con lo cual, mira qué bien. Y cuando me quise dar cuenta y me quería ir, me dijeron, no, venta comercial, que eres muy buena. Venga. Y cuando ya me aburrí a los 4 años, dije, vale, ok, vuelvo al teatro. Y ahí con toda esa cosa, hice esa mezcla y me encontré con esta gente. Claro, yo era de grupo. También hay artistas, quiero decir, es complicado tener una carrera, bueno, no me voy a meter ahí. Total, que afortunadamente me encuentro con Ron Lala y me encuentro con una gente joven, que una media de 15 años más joven que yo, llenos de ganas, llenos de tal. Yo había estado en una empresa muy potente, aprendiendo la profesión, vivía sola desde los 18 años, tenía que ganar dinero, pero quería ganarlo en el teatro. Y además ahí aprendí que es imprescindible. Los artistas, para poder trabajar, necesitan tener dinero. O sea, por lo menos las necesidades mínimas cubiertas. Ya no solamente yo, sino los artistas con los que yo trabajaba. Entonces me encuentro con ellos y me encuentro una gente que yo les miraba y decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Tan vital, con tantas ganas, tan... Y para mí fue un regalo, porque no quería hacer ese trabajo de encargos. De hecho, mucha gente piensa que me dedico a compañías, que soy como vuestra distribuidora privada. No es cierto, hago más cosas.
pero esa es la imagen que tengo y no me importa tenerla, me gusta. Entonces, ¿sabéis lo que es una distribuidora o un distribuidor, verdad? Porque a lo mejor estamos dando por hecho Yo creo que mejor si nos lo que explicas. nos cuentes qué es Vamos distribuir a y ver. qué es producir. Claro. Yo llego a esta reflexión porque me arruino. Cuando soy joven salgo de la escuela, montamos un proyecto, claro, y lo hicimos todo mal. Aprendí absolutamente todo lo que no tenía que hacer. Ahí lo aprendí. Entonces dije, voy a aprender qué necesito para mover un proyecto. Entonces, lo que es indispensable es alguien, preferiblemente que le guste el proyecto, que esté implicado y que tal, porque hay algo imprescindible para mí en el teatro y es el equipo. Hay gente que hace carreras individuales, perfecto, ¿vale? Pero si tú quieres, o sea, de hecho los ejemplos que has puesto, Kulunka, vosotros, hay teatro, Rolala, son trabajos de equipo y eso fortalece. De repente hay gente, bueno, ahí me estoy liando. ¿Por dónde iba? Sí, pero o sea, estabas contándonos la historia, te hemos interrumpido para preguntar la diferencia entre distribución, o sea, exactamente Vale. cuál es el trabajo. Entonces yo de lo distribuir. que me encargo es de, una vez que el artista, o sea, primero, una vez que el artista me da el proyecto, luego podemos hablar cómo elegimos en hay teatro, Sí, etcétera. sí. Pero una vez que me da el proyecto, yo soy quien se encarga de, con ellos, de tener una buena imagen, de tener un dossier, de tener un material gráfico mínimo, unos textos, si es posible el texto también. A veces como ellos hacen textos de creación, bueno, pues tarda más, pero bueno, tenemos partes. Y yo me dedico a contárselo al mundo. A contarle al mundo que existimos, a contarle al mundo que tenemos esto. Evidentemente el mundo es un mundo muy localizado, que son los directores de los teatros, y luego hacer todo ese tema burocrático, para que afortunadamente ahora tengo equipo. En la oficina de distribución somos 3 personas ahora mismo, pero que antiguamente me tocaba todo. También era más sencillo antes, pero bueno. El tema burocrático, ¿te refieres a solicitar subvenciones, a buscar financiación, A nivel estatal, a venta? claro, a nivel estatal todo está dividido en comunidades autónomas, igual que la sanidad, igual que tal, también pasa con el teatro. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres presentar tu espectáculo en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, hay todos unos protocolos donde hay un periodo de apertura de presentación. Yo no sé si aquí... ¿Sí? ¿Queréis que cuente esto? Sí, ¿no? Hay un periodo de apertura de presentación donde tú tienes que presentar tu proyecto con tu fichita, con tus cachés, con la documentación, con el dossier. Me da una rabia no veros la cara, no os lo podéis imaginar. Porque Igual podemos insistir No, ya está, en ya que está, nos ya den está. la luz de sala. Ya está, no. Muchas gracias, que Pepe. no. Ya está, es que de repente intuyo que se están riendo, no sé si es que no llevo gafas. Y además es No que sabemos si de nosotros o... ¡Claro! Perdonad. El chiste... Bueno, entonces todo esto, hay un montón de burocracia o sea, a eso me refiero con la burocracia. Tienes que rellenar esos formularios, presentarlos en tiempo, que no se te pase, y normalmente son periodos de cada 6 meses. Imagínate, en el mes de agosto, julio, se presenta para que tú, o sea, tienes un periodo para presentar tu proyecto para que luego gire de enero a junio del año siguiente, ¿vale? A su vez tienes que hacer, pues yo que sé, subirlo a la página de Red Escena. Si queréis, por ejemplo, bichear los contactos de los teatros, de quiénes programan, quiénes no, meteros en la página de Red Escena, porque es una asociación de teatros a nivel nacional. Entonces ahí te dice, pues Cieza, lo lleva Bartolomé, mentira, se va a jubilar, pero bueno, no pasa nada, de aquí a nada estará el nuevo, ¿sabes? Os podéis meter, pues en Vitoria, ¿qué teatros tienen? El principal está de obras ahora, bueno, pero tienen el Félix Petite, y ahí podéis ver, y de ahí, entonces, ir un poco investigando, y podéis ver los contactos, los teléfonos, o sea, que hay una información. Luego, las propias redes, las propias comunidades autónomas tienen la información de todos, y además tiene que ser pública, y lo es, y os lo tienen que facilitar, donde podéis tener todos los contactos, ¿vale? Eso, entonces yo me encargo de eso. Y luego otra parte, eso sería más de producción. O sea, la parte de distribuciones tiene que ver más con la parte, cuando una distribuidora generalmente solo se encarga de lo que tiene que ver representación y venta, ¿ok?
En nuestro caso hacemos más cosas, porque yo también he de reconocer que soy muy controladora, con lo cual me importa mucho que todo el proceso, desde el momento en que yo vendo una fecha, cierro una fecha de un espectáculo con un ayuntamiento, me importa mucho que todo el proceso sea lo más limpio, ágil y facilitador, porque eso me asegura el futuro. Claro. Si yo genero problemas, la gente que no manda las cosas, que ay, se me ha olvidado, ay, es que no lo tengo, ay. No. O sea, hay que ser profesional y serio, es decir, tienes que tener tu ficha técnica, tienes que tener tu documentación, tienes que tener tus fotografías, tienes que tener tu documentación al día, tienes que tener estar al corriente de pago. Tiene que estar todo así, porque ahora mismo hay muchísima competencia, con lo cual si das problemas, si es un incordio, pues ante un espectáculo igual o un poquito más bajo que el tuyo, con esto siempre me repito, pues van a elegir al otro, porque tú les rompes la cabeza. ¿Quién puede permitirse ser un rompecabezas? Y que le acepten. Pues alguien, Javier Bardem, sale una gira con Javier Bardem y todos van a tragar lo que sea, obviamente. Así es el mercado, ¿no? Lo sabemos. Pero si estamos ahí queriendo hacer pues 100 funciones mejor que 80, evidentemente tenemos que ser impolutos en nuestro trabajo, en la manera de hacer y la manera de atender y de cuidar. Claro, porque al final con lo que acaba pasando con los años, y que yo creo que tu empresa y tu trabajo es el ejemplo claro, ¿no? Es que de alguna manera se hace un sello. Se hace un sello de calidad en torno a Emilia. Entonces, claro, como habéis oído, ella no solo conoce los teatros y quién opera en cada teatro, sino que con los años, claro, se va haciendo la red de relaciones, igual que nosotros con los artistas. O sea, acabas encontrando con qué equipo artístico quieres trabajar, si tu lenguaje tiene más que ver con la danza, con el teatro físico, con el teatro textual, etcétera, ¿no? Pues lo mismo pasa con toda esa otra parte de la profesión que yo creo que amerita ahora hacerte como la siguiente pregunta con respecto a la distribución, si te parece, ¿no? Que seguro que os lo estáis haciendo ya, vale, o sea, que hay un mundo fascinante ahí, evidentemente, que es cómo llegar al mundo, como ha dicho Emilia, cómo contarle al mundo que estamos aquí, cómo conseguir ese material, evidentemente, cómo financiarlo. Ahora hablamos un poco de producción, pero una vez tenemos el proyecto y Emilia, la distribuidora, tiene el material, tiene vídeo, tiene el marca, tiene texto, tiene todo. ¿Cómo damos el paso? Que además podemos contar nuestra experiencia. O sea, ¿cómo pasas entendedme lo que os voy a decir, de no ser nadie a ser alguien? ¿Sabes? O sea, si a mí no me programan, no voy a ser conocido. Pero si no soy conocido, no me programan. O sea, ¿cómo romper ese primer círculo de fuerza en el que seguro que os sentís? O bueno, por lo menos nos sentíamos de veinteañeros. ¿Cómo lo rompimos nosotros? Gracias a conocer a Emilia. Perdóname, yo es que creo que ahí, como ella no lo va a decir, porque no se va a echar flores sobre sí misma, tú tienes, muchas gracias Pepe y compañía. Gracias, cabina que nos habéis devuelto. Uy, os tengo controlados, esto me gusta. ¡Qué guapos! Sí. Bueno, por suerte hay productores y productoras como Emilia que tienen curiosidad por las novedades, por la nueva creación, por los autores y autoras menos conocidos, por los directores y directoras que arriesgan. Si miráis en la web de Hay Teatro, tenéis ya programadas para el 25 2 obras, de las que todavía no decís dónde se van a hacer, pero que ya tenéis todo el proceso de producción cerrado y seguramente pues ya las obras ensayadas y todo eso, ¿no? Y justamente lo que decís ahí es, bueno, pues es que tenemos el ojo puesto también en gente que acaba de salir. Yo, pues me ha dado mucha alegría cuando he estado recorriendo para recibiros como merecéis lo que estáis haciendo hoy, pues ver que en vuestro elenco de Tebanas, ¿se llama? Tebanas, sí. Hay 3 actores y actrices que fueron alumnos de esta casa, que se licenciaron hace 2 cursos y medio, casi 3, ¿no? ¿Y en Vive Molière cuántos llevamos? 4. Es decir, que la cantera tiene sus espacios porque los lugares donde se produce, donde se distribuye, donde uno se integra en un equipo con gente de otras generaciones,
están atentos a esto, ¿no? Que es fundamental. En vuestra página citáis cómo habéis dado un poco la alternativa a autoras y autores que hoy ya son conocidos por todas, por todos, pero que en su momento, pues efectivamente, no habían dado ese paso de todavía no soy alguien, ¿no? Pues citáis a Borja Ortiz de Gondra, citáis a Paco Becerra, en fin. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues como hay que hacerlo, con curiosidad, con apertura y de vez en cuando arriesgando. Que cuando lo que uno arriesga es su dinero, porque está produciendo, pues efectivamente hay que tener el coraje y la capacidad de distinguir dónde hay calidad. Así que, ¿cómo se hace? Con calidad. Yo ayer lo hablaba con un amigo. Yo haría muchísimos más proyectos, porque es apasionante levantar proyectos. ¿Por qué hago pocos? Porque hay que cuidarlos. Eso es. Porque yo puedo ser compulsiva y venga y sacar y estrenar y entonces ahora uno nuevo y ahora uno nuevo. Ya, pero ¿y el desarrollo? El desarrollo es trabajo. El desarrollo es constancia. El desarrollo es, ¿no? Kulunka, hablando para hablar de otros. ¿Cuántos años tardan en hacer otro espectáculo? ¿Cuánto tiempo le dedican? O nosotros o vosotros mismos. Entonces, Kulunka de 2 a 3 años. Claro, Que ¿cuál es hemos el tenido privilegio? ¿Cuál es el privilegio de Ron Lala? Que pueden ensayar un año. Eso es lo que a mí me gusta de las compañías. Pero claro, para eso, mientras está, o sea, ensayas, parar. ¿Qué pasa con el teatro? Con el teatro no nos lo podemos permitir, los ensayos de tal. Pero sí hay todo un trabajo muy anterior de Álvaro, de Yayo, en la parte mía, en cuanto a producción, distribución, para desarrollar, para que cuando llega el elenco y el equipo, porque hay algo que es obvio, los proyectos, o sea, yo como productora no me meto en nada que no sepa que si va muy mal, porque ya lo hice y estuve pagando deudas mucho tiempo, no lo puedo pagar. O sea, la gente no es responsable de lo que yo hago. Lo que yo hago lo tengo que pagar yo. Ese es mi punto de vista. O sea, porque hay un sector, ¿no? Eso de produzco y ya veremos si tengo... No. O sea, yo tengo el dinero y ahí produzco. Lo pierdo... Lo perdí. Lo perdí. Haberte pedido muerte, ¿no? A ver, exacto. Pero, entonces, por eso ahí... ¿Hablamos del proceso de cómo trabajamos nosotros? Sí, ahí, sí, y antes de ese proceso, si nos importa, solamente añadir 2 cosas, ¿no? Con respecto a esto, con respecto a lo del proyecto, que ha salido la palabra riesgo, que yo creo que es la palabra clave de nuestra profesión, y la palabra riesgo a mí me parece una palabra muy bonita. Me parece que es como la palabra desesperación, que para mí desesperación es no esperar, no esperar. O sea, no es estar desesperado a lo romántico, sino no esperar. Porque cuando esperas es cuando se pierde el factor, en lo que digo, del empuje, de ese deseo de tirar para adelante con un proyecto, aprender a equivocarse, aprender a perder plata, aprender a darte cuenta de que en realidad no es para tanto nada, mientras, evidentemente, con un control y con un orden. No os estoy invitando a arruinaros, pero me encanta la palabra riesgo porque tiene siempre doble filo. O sea, cuando Emilia llegó a Ron Lala, la anécdota siempre la contamos, es muy graciosa porque Emilia estaba distribuyendo a una de las grandes compañías en ese momento de improvisación, que se llama Imprevis, y en Imprevis estaba Yayo Cáceres, que es el director de Ron Lala, como sabéis, y entonces Yayo le hizo el lío a Emilia para que Emilia viniera a vernos, ¿sabes? Que estábamos en el Teatro Alfil, que nos lo habían dejado porque uno del Alfil era el primo de uno de los actores. Lo típico, ¿qué os voy a contar? Pues que habíamos conseguido un espacio, un día muy malo, no venía nunca nadie a vernos. Claro, ¿quién va a venir el lunes? ¿Sabes? Venían cuatro colegas, ¿sabes? Y ese día, que va a venir Emilia ya, güey, Y entonces empezamos a llamar a los amigos, a invitarlos para que llenaran el teatro. Y daban la vuelta a la manzana y claro, llegó Emilia, oye, ¿tenéis este éxito? Sí, tal. Sí, bueno, es que somos underground, pero la gente... ¿sabes? Y Emilia, pues tal. Bueno, pero más allá de la broma, nos enamoramos mutuamente, pero sobre todo quiero valorar eso, ¿no? Ese riesgo de Emilia, que es un riesgo muy relativo. Cuando nosotros ahora apostamos por gente de aquí, cuidado porque en realidad el favor es mutuo. Que uno cuando es joven tiende a pensar que aquí los que tenemos el pelo blanco, ¿sabes? Como que son mucho y yo no soy nada, pero el favor es mutuo, ¿eh? Porque la juventud, el talento de gente como Laura Ferrer o Kevin de la Rosa ¿sabes? O Juan, bueno, en fin, o ahora contamos con Gabriel de Mulder, bueno, con Cirascanio, o sea, cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Luis.
No, pero eso es muy mal. No, que sí. Luis es maravilloso, Luis es un animal. Y Laura igual. Bueno, gente de aquí, Juan. claro, que ¿por qué cogemos a gente de aquí? Pues es que, o sea, es mutuo, es mutuo. Hay un amor por la profesión, un talentazo, lo que pasa que está en bruto y no vende entradas. Pero ella las venderá, ¿sabes? O sea, que esto es carrera de fondo, que al final todo el mundo se conoce. Cuando Emilia antes ha dicho, este que se va a jubilar, pero tal. Es que porque al final somos los mismos, porque es una profesión limitada de gente, sí, con un montón de recursos, muchísimo más salidas laborales de los que la sociedad te hace creer, pero eso no es, desde el punto de vista humano, al final somos unos cuantos colgados que nos encanta esto. Entonces, si haces bien las cosas, el sello de calidad queda. Si el riesgo es mantenido en el tiempo, se acaba llamando, ahora cuando nos dicen, una compañía legendaria, o sea, a mí cuando me llaman esas cosas digo, yo me sigo sintiendo un capullo y creo que de alguna manera lo seguimos siendo, pero por el que alguien apostó, ¿sabes? Por el que una persona que sabía más que nosotros y tenía un poquito de contactos y de dinero, apostó. Y fíjate con los años, el favor es mutuo. Ahora Emilia es la distribuidora de una compañía de cierto renombre y cierta fama y nosotros. Aparte de que a mí me llenó de ilusión, porque era justo lo que yo iba buscando, lo que a mí me hubiera gustado encontrar. Entonces era un sueño. Y sobre todo ver esa impunidad que teníais ahí encima del escenario. Yo decía, pero estos chicos guapos que tendrían que estar en la esquina, ¿no? Con las chicas en las discotecas, y están aquí haciendo el ganso tan bien hecho. Ronlala. Yo tengo dos preguntas, una para cada uno, que seguro que van a seguir sembrando, pero como estamos sembrando mucho, si os parece, en cuanto hayáis respuesta a esto, podemos dar la palabra a la sala, sí, porque estoy segura de que quieren compartir cosas con vosotros y porque tienen seguro también muchas cosas que preguntaros que no estamos contando, ¿no? A ti me gustaría pedirte que compartas los trucos, si quieres, para hacer un buen diseño de producción. ¿Qué es esto del diseño de producción? Que es parte del éxito de un proyecto, ¿no? Y que tú nos explicarás ahora, y le voy a dar su tarea para que se la vaya preparando mientras tú nos lo cuentas. Vale. En cuanto a un equipo, tú has trabajado con labores diversas y muy diversas también en su naturaleza, pero siempre desde la palabra. Como dramaturgo que eres, pues te has prestado, por ejemplo, a hacer versiones para el Teatro de la Zarzuela, con mucho éxito en la temporada pasada, 2024. Como filólogo también pues te has relacionado con el teatro clásico, escribiendo obras que parecen que son clásicas, pero que en realidad las has escrito en el siglo XXI. Como adaptador, has trabajado para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para directoras de gran referencia como Elena Pimenta. Le comentaba antes, y es una referencia que comparto con vosotros, que yo le leí este año un artículo sobre qué es esto de adaptar, maravilloso, publicado en la revista Archiletras, que yo creo que es un manual hecho desde la experiencia, pero un manual maravilloso, y que os podemos pasar las referencias y así es. Quiero decir que también eres un teórico, pero luego has hecho cosas que normalmente los dramaturgos que hacen teatro clásico y escriben artículos y son filólogos no hacen, como por ejemplo prestarte como poeta a dar cuerpo a la dramaturgia de un espectáculo musical como El Intérprete, ¿no? Con Asier Echandía. Y bueno, pues aquello no solo tuvo un éxito enorme, sino que parte de ese éxito fue tu profesionalidad, tu mirada de poeta puesta al servicio del rock. Bueno, pues tú ya nos contarás cuál es el secreto de integrarse con esta versatilidad en distintos equipos de trabajo y qué significa ser dramaturgo. Pero antes vamos con los trucos, porque por mucho talento que uno tiene, si no sabe cómo venderlo, ¿qué es esto del diseño de producción? No son trucos. Yo, cuando nos sentamos, hay teatro, o sea, perdón, Álvaro y Yayo estaban en Ronlala. Álvaro deja el escenario, que eso le ha hecho como dramaturgo saber mucho, hacer 1000 funciones encima de un escenario y conocer muy bien al público. Entonces yo veía que no tenían actividad, ¿no? Y entonces, iban a empezar a buscar trabajo, porque mientras que el resto de Ronlala estaba todo el año, pues 100 y pico días fuera de su casa, trabajando, tal, ellos... Pues bueno, ya yo iba algún día a repasar, para ver, pero Álvaro empezaba a hacer encargos y ahí surgió, ¿cómo fue? Charo López apareció, bueno, total.
Entonces ahí montamos ahí teatro los tres, ¿no? Primero no tenía nombre, empezamos a trabajar de una manera que fue, bueno, como muy fluida, hasta que en un momento les dije, chicos, pongámosle nombre para capitalizar todo el esfuerzo que estamos realizando, ¿no? Y todos los proyectos. Entonces yo siempre cuando montamos un nuevo proyecto, siempre partimos del tema de qué número mínimo de funciones tengo que hacer para recuperar la inversión. Entonces yo siempre intento que no pase, a veces me paso a 50. Entonces no es lo mismo llevar una cabecera de cartel que llevar un equipo, unos actores que nadie conoce, obviamente. Estamos hablando de diferentes cachés, estás hablando de que el mercado te va a pagar un dinero u otro, porque también es cierto que tienes más reclamo de público o menos. Es más complicado, ¿no? Claro, caché es ponerle precio al show, ¿vale? O sea, no es lo mismo que tu show sea de 5 que acaban de salir de la escuela que de Carlos Hipólito, ¿me entendéis? Porque el mercado no lo paga igual, o de Aitana Sánchez Gijón. Claro, no es lo mismo la marca Blanc, o sea, no es por... Porque además, el otro me decía pero es que es lógico, que en España hay 3 fabricantes de detergente, o 2. El resto es que le echan diferentes olores y te lo venden como la supermarca o la marca tal. Esa es la sociedad en la que vivimos. No hay más de 2 o 3 fabricantes, el resto es mentira. O sea, le ponen la banda y punto. Bueno, entonces, en función del espectáculo nos reunimos, ellos tienen no sé cuántas ideas, vemos que no compita nuestro nuevo espectáculo con lo que tenemos, porque no podemos hacernos autocompetencia. Entonces, cuando se decide el proyecto, ¿no? Decidimos qué proyecto, a partir de ahí negocio, sobre todo con Yayo, con el director, de decir, Yayo, este es el dinero que nos deberíamos de gastar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos siempre? Los 3 socios nos pagamos poco y obviamente siempre ponemos, o sea, el músculo es esa franja de los gastos que son iluminador, escenógrafo, construcciones, realizaciones, pago de ensayos a los artistas, transporte, publicidad, que todas esas partidas estén cubiertas. Porque no ha dicho nada del dramaturgo. No le pagas. No, porque somos 3 socios. Claro, porque somos 3 socios. El director, el dramaturgo y la productora nos ponemos invertimos. Nos ponemos un caché bajo, de manera, si va mal, no vemos un duro, somos siempre los últimos en cobrar, todo el mundo cobra en fecha porque hemos aportado ese dinero, lo que sea. ¿Qué decimos? Que la producción va a costar 100.000, entonces son 70 de bloque, tenemos que tener los 70 para afrontarlos. Luego yo voy trabajando en temas como búsquedas de financiación, subvenciones de la Comunidad de Madrid, subvenciones SINAEM en gira. Me gusta todo el tema de inversores, pero eso está muy complicado y farragoso y mejor no entrar ahora. Claro, pero el resultado, perdona que te interrumpa, el resultado final es que cuando tú invertimos nosotros a 3 partes y cuando va bien, se paga todo el mundo, se paga y evidentemente Emilia ha calculado, o el responsable de producción ha calculado que habrá un beneficio. O sea, no es que nosotros no cobremos. Al final, si sale bien la cosa, se cobra guay. Claro. Además de los derechos de autor por la parte de los autores, que somos Yayo y yo, él componiendo y yo escribiendo, y Emilia por la parte de distribución, que también al final sacamos el dinero de otro lugar, con lo cual tenemos un sistema, son muchas horas de Excel, de llamadas, de horas, pero todo el rato en comunicación, Claro. los creadores con la productora. Claro, entonces esto es como un nivel como de prioridades, ¿no? Yo me meto en un proyecto, tengo que poder pagar, nosotros somos socios, con lo cual estamos fuera. La idea es, obviamente, todo el proyecto es para dar beneficios, para cobrar nosotros 3, recuperar la producción, dejar dinero para el siguiente y poder tener beneficios. Recuperar la producción significa, perdona que te vaya traduciendo, recuperar la producción significa que si tú has puesto 10.000, ella ha puesto 10.000 y yo he puesto 10.000, cuando haya 30.000 en la caja, hemos recuperado la producción, ¿me entendéis? Y ya ese dinero, de hecho, se suele destinar a la siguiente, porque esto es como las fallas, cuando se queman las fallas, a la mañana siguiente estás pensando en el siguiente año. Perdón. Vale. Esto de tener nunca me había pasado. Ya, es que a veces vas muy rápido y a veces... Claro, doy cosas por supuesto, perdonadme. Al contrario.
Entonces, esa fase de financiación. claro, hay una que es eso, digamos, como productora yo siempre tengo que calcularlo todo para conseguir, en relación con la distribuidora, en la mejor de los casos, para conseguir el mayor dinero posible, para la mayor comodidad posible, para que los artistas y yo, para que todos vivamos bien y la gente tenga un salario decente y el mayor número de funciones, pero también tengo que pensar en lo peor, que es que puede ser que salgamos en un momento inoportuno. A mí me ha pasado, ¿no?, de salir con un espectáculo que era buenísimo, con un reparto increíble, y llegar una señora y decir, esto es horroroso, correrse la voz y hundirlo. Entonces, ahora ya soy mucho más experta y no me lo hundirían, porque siempre hay alguien que te intenta hundir el espectáculo. Siento decirlo, pero os aviso. Entonces, la parte del trabajo de la Estás hablando de la crítica, ¿verdad? No. ¿De quién entonces? De los propios... Vamos a ver. En todos los sitios hay malos. En todos los sitios hay malos y malas. Entonces, pues es que destruir algo para alguna gente es muy apetecible. Por otro lado, somos un sector muy precario, donde tenemos todos bastante miedo. Entonces, como hay mucha competencia. Hay administraciones que a veces van a favor y otras van en contra. Hay palos en la rueda, no solamente la crítica. Incluso hay administraciones que siempre van en contra. Hay algunas que van en contra en general. Sí. Es un mundo hostil, o como diría el rapero cancerbero, mucho tiburón por estos ríos, bro. Sí. Mola saberlo, mola que alguien lo diga. Sí, por eso conviene que... Entonces, yo, por Mola tener a ejemplo... gente que te proteja. Sí, yo, por ejemplo, me he hecho una experta en detectar. O sea, es muy importante que desde el trabajo de distribución tú detectes dónde están los malos, los tengas controlados, porque además les encanta crear opinión, les encanta generar y sentir el nivel de influencia que tienen y cómo pueden conseguir, igual que siempre hay líderes positivos que son capaces de generar y de crear y de hacer crecer, hay gente que es negativa y que vive de la destrucción. Es así. ¿Por qué? No lo sé, Sí. es así. Y estabas explicando eso, que también hay que protegerse, o sea, para que pueda ir mal. O sea, Exactamente. El resumen es ese también, ¿no? El resumen es ese. Tengo que poder saber que toda esa inversión, que el peor de los casos, nosotros tres no cobramos, pero que esa inversión, todo el mundo que ha colaborado ahí, y esto lo hago mucho hincapié, ¿vale? Si se puede gastar 3, son 3, pero esos 3 hay que cubrirlos. Sí, y eso es lo que quería decir, perdona que te vaya interrumpiendo. Eso lo digo también para no sembrar inquietud, porque con Rolala, o sea, cuando empezaste a trabajar con nosotros, estábamos en un espectáculo que se llama Ministerio del Interior, éramos más jóvenes que muchos que vosotros, seguro, y os podéis imaginar que no estábamos manejando billetes con pistolas de billetes, ¿vale? O sea, que realmente el nivel de producción puede ser súper pequeño, o sea, esto que hablamos es totalmente escalado. O sea, ahora mismo si trabajamos con Aitana Sánchez Gijón o con Marta Poveda y tal, pues nuestras producciones son, bueno, medianas tirando a grandes, joder. Tenemos al maravilloso Miguel Ángel Camacho en el diseño de iluminación, que aquí conocéis en la casa. Tenemos a Tatiana de Sarabia en el vestuario y en la escenografía, tenemos a David Ruiz en diseño, tenemos una oficina y se maneja un dinero, pero cuando empezamos pues lo mismo que os pasa a vosotros y que nos va a pasar a todos, porque además es la esencia del teatro, que con 4 duros se puede hacer algo en su concepto, con los 3 duros que tienes, algo digno, que se puede tener una pequeña distribución. ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues los que ya estáis viendo, presentarse un concurso, verse a ver si hay hueco en una feria, estar en un teatro alternativo y que vaya tal y de pronto un día sí que va alguien que... Pero hay una cantidad de hostias, perdón por decirlo así, de golpes que se va pegando uno, pero que son a escala. O sea, que no os asustéis con que hay que llegar de golpe, sino que es un proceso. Es cierto. Porque y también un camino de aprendizaje que tiene que ver con los primeros lugares donde uno accede a la profesión, que no son solo los escenarios, que es el objetivo final, sino también el de las asociaciones. Vosotros mismos como distribuidora pertenecéis a una asociación de distribuidoras españolas, ¿no? Para los dramaturgos y dramaturgas, pues está la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, está la SGAE, para los chicos de musical, bueno, pues está, etcétera, ¿no? Está la ADE para los directores. Esos son lugares de encuentro con profesionales como tú, donde aprendes, donde haces contactos, donde te enteras de que hay ferias, donde tal vez puedes vender y donde tú vas conformando esto que ahora mismo para ti es algo
hecho por una profesional, pero que tú misma has aprendido haciendo. Porque no había un lugar donde se estudiara la producción o la distribución cuando tú estudiabas. ¿Le devolvemos, te parece, la voz a Álvaro y se la damos después a la sala? Sí, yo voy a ser muy breve, si te parece, simplemente para concluir con lo de Emilia. Una vez que Emilia ha hecho todo ese diseño de producción, que como veis, pues es básicamente contar con todo. Y cuando digo contar, significa contar de contárselo a los demás y contar de contar. ¿Sabes? De contar plata, de contar, de hacer Excel, de saber cuánto va a ser, cuánto cuesta cada bolo realmente, con sus dietas, con sus dadas de alta, con todo ese mundo que suena un poco amenazante, pero luego en realidad es sentido común. Y lo digo yo que no lo hago nunca, lo sé porque... Yo siempre digo que tienes que poder llevar las cuentas de tu casa para poder llevar una producción. O sea, Sí, que total. Sí. Eso es, ahí lo has dicho. Eso es, de acuerdo. Total, y solamente quería completarlo con que el proceso de producción empieza ahí, o sea, empieza en el diseño del proyecto, luego sigue con el diseño de producción propiamente, que es lo que hace Emilia, hacerlo viable, pensar cuántas funciones van a ser necesarias para recuperar la inversión, saber cuándo necesitamos una temporada y cuándo necesitamos una gira, porque una temporada es más arriesgada, pero en una temporada pueden venir los programadores que luego te den lugar a la gira. Si es al revés, si prefieres primero hacer gira y luego temporada, si en vuestro caso a lo mejor no puedes hacer ni una cosa ni otra, y simplemente lo que puedes hacer son bolos. Bueno, pero ¿qué bolos puedo hacer? ¿Qué ritmo tienen? O sea, pensar, planear. Y perdón que interrumpa, y hay una cosa muy importante en todo eso, fantástico, que es siempre buscar amigos. O sea, si vas a no sé qué bolo, ¿quién está alrededor que te puede ir a ver? Si vas a, por ejemplo, nosotros ahora cuando hacemos los proyectos como Tebanas, con un reparto, digamos, de actores no conocidos, utilizamos las ferias de teatro. Yo estoy intentando, porque con Vive Molière lo hicimos, entonces, porque una feria de teatro son muy arriesgadas, tenéis que ir mentalizados, porque es caro cruz. Ahí no hay matices, no hay grises, blanco-negro. Has hecho una buena función, has acertado con la hora, el sitio y el tal, porque, bueno... no voy a entrar en detalles. ¿Y nos funcionó? Sí, porque es un mercado. Y luego la producción tiene una segunda fase, que es donde se articula ya lo creativo con la producción, ¿vale? Que es propiamente todo el proceso de ensayos, el proceso con los talleres, el proceso de entrega de los planos técnicos, del diseño de luces, o sea, en todo eso también está el productor, supongo que lo sabéis, pero que lo sepáis. El productor es toda la parte de planificación del diseño y luego toda la parte de batalla, o sea, de lo que os decíamos al principio, de trinchera, de estar ahí en los ensayos, de ver qué falta, de ir al taller a repetir un color, porque lo que ya estáis viviendo aquí en la escuela, cualquier día, pues luego se repite, lo que pasa que una escala pues un poquito más, vamos a llamarlo más peligrosa, porque te estás jugando más plata, pero en realidad es el mismo juego. Y por la parte de la creatividad, solamente decir de mi vivencia, porque es una pregunta muy bonita pero muy amplia, pero si yo te lo tuviera que resumir muy brevemente, o para contarlo, por si puede servir de espejo, sobre todo para la gente de los creativos de la dramaturgia que haya en la sala, que seguro que hay bastantes, y las creativas, yo lo resumiría en que para mí no hay frontera. O sea, en la sensación de continuidad. Para utilizar palabras un poco de autoayuda, ya lo sé, pero en este contexto yo creo que tiene sentido. Si hemos hablado antes de riesgo, para mí el otro aspecto de esto, del viaje de un dramaturgo, de una dramaturga, yo creo que es muy importante hablar de continuidad de un lenguaje, que es algo que de veinteañero, no sé si os pasa, pero suena muy raro, suena un poco marciano, como de joder, con lo que me cuesta crear una voz, ¿cómo voy a pensar en la continuidad de esa voz? Ya, pero para mí está relacionado. O sea, para mí no hay ninguna frontera entre arte culto y arte popular. Para mí es o sea, para mí utiliza los mismos elementos exactamente un musical norteamericano que una zarzuela española. Para mí es el mismo lenguaje exactamente. Para mí es lo mismo Calderón que Sondheim o que una zarzuela de Chueca y Valverde. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que hay niveles. Se lo suelo contar a mis alumnos, se lo suelo contar con un ejemplo que me vais a entender perfectamente. Hay una cosa que hablamos los filólogos mucho, un tipo de poema
que es el tetrástrofo monorrimo. Es una estrofa, parece el nombre de una tortuga, pero ¿sabes? Que es simplemente, os pongo un ejemplo, tetrástrofo monorrimo significa 4 versos que tienen la misma medida y que tienen la misma rima, se llama rima continua. Y lo decía, por ejemplo, el arcipreste de Hita en el libro de Buen Amor. Y es una vacilada, en realidad, del siglo XIV, pero una vacilada. Pero es que para mí la cultura culta, entre comillas, y la cultura popular nunca han sido, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que la cultura burguesa del XIX nos ha hecho pensar que eran diferentes y que al teatro y a los clásicos hay que mirarlos de abajo arriba y que hay un polvo mágico que recubre el aura de los clásicos, pero en realidad los clásicos están hechos para los corrales de comedias, todo lo contrario. O sea, si un clásico es porque te mira a los ojos. Y lo que os decía, el ejemplo es que el tetrástrofo monorrimo es, claro, al loro, os pongo un ejemplo. Aristóteles lo dicho es cosa verdadera, que por 2 cosas el hombre se muere. La primera, tener contentamiento, y la segunda era tener ayuntamiento con hembra placentera. Así es como empieza el libro de Buen Amor, que es un vacile carnavalesco teatral increíble. Pero es que pones la radio, o sea, cuando parece que es la cultura culta, pero es que pones la radio y suena, baby, no me llames, que ya estoy ocupada olvidando tus males. Yo ya decidí que esta noche se sale con todas mis motomamis, con todas mis yales. Y eso es un tetrástrofo monorrimo, tíos. Es un tetrástrofo monorrimo, lo siento por los filólogos, pero los filólogos deberían atender a que estamos en el siglo del teatro, estamos en el siglo de la palabra y en el siglo de la poesía. Todo el mundo cree que la poesía y el teatro es algo antiguo, pero es urgente y necesario. El arte de la reunión es totalmente revolucionario. Apagar los móviles y verlos para mí es lo mismo y siempre ha sido lo mismo, desde los griegos, como has mencionado antes, Ana, hasta el día de hoy. El clásico es el que te mira a los ojos, todo el teatro es en verso, todo el teatro es música. Para mí la prosa es un accidente que pasó en el realismo y que espero que dure poco. ¿Sabes? Yo lo que espero es que este debate dure todavía mucho, así que pasamos la pelota a la sala y por ahí tenemos a Rosa que con presteza está llevando la palabra. Hola. Yo lo siguiente que pediré es que Álvaro escriba una obra sobre los malos. En general. Sobre los malos. Porque creo que ahí hay mucho tema para obra. Sería una comedia... Los malos. Sobre los malos. Yo quería preguntar 2 cosas. La primera es que en clase de producción una de las grandes preguntas constantes es ¿qué me hago? SL, Asociación Cultural. ¿Cómo empieza uno a asociarse y a componerse, a componer una entidad con la que empezar a trabajar, ¿no? Y la segunda y tal vez más importante es para Álvaro y para Emilia, que parece que precisamente estas cosas de los sellos, del prestigio, vienen si alguien se especializa y hace una sola cosa, ¿no? O sea, si uno hace clásicos, pues hace siempre clásicos, y si hace contemporáneo, pues hace contemporáneo. Y lo que os quería preguntar era ¿qué circuito veis en España para alguien que tenga un perfil mixto, que quiera hacer las 2 cosas, que quiera trabajar textos anclados en el hoy y que quiera revisitar los clásicos y montarlos desde un prisma que les mira a los ojos? Pero, bueno. Circuito hay sin duda, ¿no? Con respecto a qué tipo de empresa, yo tengo asesores, tal cual te lo digo. Pero sí te digo que yo empecé como autónoma. Por ejemplo, era la forma más sencilla, con una... mis acuerdos son verbales con mi gente, o sea, con la que siento mi gente, porque no hay papel que tú no puedas destruir, quiero decir, ante un juicio con abogado, y te van a quitar el dinero, quiero decir que las relaciones más sólidas parten de la confianza, aunque que todo esté muy claro, ¿okay? Entonces, dicho esto, yo empecé como autónoma, es muy sencillo, te dan 2 bases de cómo hacer tus declaraciones de IVA, de IRPF. Yo tenía una ayuda de un asesor amigo, y entonces te lo presentas tú. Yo me iba a presentar mi IVA, mi IRPF trimestral, me pagaba mis autónomos, tal. Así es como hice, hasta que fui haciendo un pequeño capital y un pequeño dinero, cuando ya tenía tal, le dije, quiero montar una SL, y entonces yo te puedo hablar de mí, porque cuando tengo algo Entonces, cuando ya tuve ese dinero, el asesor me regañó.
no te hagas SL porque cuesta más. Y yo le dije, vale, me va a costar más, pero yo estoy pensando en medio y largo plazo. Yo quiero poder acceder, yo sé que de cara... Hay artistas que siguen siendo SL, y están moviendo... estoy pensando en una bailaora que de repente mueve 15 personas de gira y sigue siendo autónoma. O sea, tú puedes seguir siendo autónomo y contratar a la gente, hacerlo todo bien, tener tus riesgos laborales, toda la documentación que te solicite la administración. O sea, que puedes mantenerte. Yo en mi caso quería en un futuro, o sea, tener currículum, y yo empiezo en el 99 por mi cuenta, en el 2001 monto la empresa. Cuando veo que puedo afrontar ese gasto, porque es más caro tener una SL, ¿vale? Entonces ya ahí tienes que meter ya un asesor, pagarlos mensualmente, porque ya hay que hacer otro tipo de declaraciones a final de año, los libros, las presentaciones, que ya tiene que ser un profesional. Y luego la otra pregunta era... La otra pregunta déjame a mí si quieres, venga, porque es una pregunta que te respondo yo creo que muy rápido y creo que a lo mejor te puede ayudar lo que te voy a decir. No te preocupes. No te preocupes, no es operativo. ¿Recuerdas que hay mercado? Son, claro. Contemporáneo y clásico. Claro, sí, perfil mixto. Él tiene un perfil mixto. Es autor de clásicos y quiere hacer versiones de clásicos, pero también quiere hacer macarradas de teatro contem y de danza y quiere circo y ole, tira para adelante. No tiene ninguna operatividad. Lo que dice Declan Donnellan en el libro ese maravilloso que es El actor y la Diana, no sé si lo conocéis, que le dice, Romeo, todos tus problemas, actor que hace de Romeo, todos tus problemas se resuelven en Julieta, Julieta, todo se resuelve en Romeo. O sea, quítate de en medio, porque ese tipo de pensamiento te lleva a la inacción. O sea, a cómo me estoy mirando. O sea, deja de mirarte, no te mires. Tú trabaja en lo que... O sea, si te sirve, trabaja con Julieta, que es tu obra, que es tal, que ya la realidad va a decidir. Pero es que somos un ejemplo tal cual de eso. O sea, Ron Lala empezó como un grupo de poesía y música llevado por unos mataos de 18 años, te lo juro, que hacíamos una mezcla entre poesía y música en cafés teatro, en el Libertad 8. O sea, nosotros empezamos con Rosana, eran los colegas, o sea, de rollo cantautor. Luego de ahí pasamos al Alfil y todo el mundo nos identificó como los macarras, alternativoides, izquierdistas, molones, jovencillos de la calle del Pez, ¿sabes? Y todo el establishment nos despreciaba, nos desdeñaba, salvo a 4 críticos, Emilia Yagüe y... ¿sabes qué te digo? Y éramos los alternacas, los radicalín. A mí en ese momento me decían, pero Emilia, porque yo había salido de una gran productora, yo llevábamos a Nuria Esper, Luis Pascual, no sé qué, tal. Y entonces me pongo por mi cuenta y empiezo a llevar a esta gente y me decían, pero tú, que tienes un nombrecito, ¿cómo llevas a esa gente? Porque ahora ha cambiado mucho el punto de vista. O sea, ahora ya están abiertos a cosas nuevas, a textos contemporáneos, pero en ese momento había una cosa muy de 4 que eran los que tenían el prestigio, sí. 4 productores. ¿Cómo les llevas? ¿Cómo puede ser? Sí. Si tienes un nombrecito. Y yo decía, pero ¿qué nombrecito? Ni qué niño muerto. Exacto. Y de hecho con los años, que fue literalmente en 2012, y literalmente gracias al Verbo Adella que nos metió en el canal, de pronto, tío, éramos, Ron Lala se convirtió en los que han renovado los clásicos. ¿De qué? ¿Sabes? No había manera de sacarlos del off. No había manera. O sea, el nivel de prejuicios es... Sí, pero luego es muy curioso porque hasta el Verbo Adella. Hasta el Verbo Adella, que él mismo es un radical desde el punto de vista artístico, sí, y nos metió en un mundo que de pronto éramos los renovadores del clásico, cuando yo creo que en realidad lo único que hacemos con el clásico es hacer lo que realmente es el clásico. O sea, para mí el clásico es el cachondeo, como yo lo vivo. O sea, que esa cosa como que si es serio y te has aburrido en el teatro, mola, porque es clásico, ¿sabes? Que yo creo que ya no pasa, pero ¿sabéis qué os digo? Esa cosa burguesa de me he aburrido convenientemente, ¿sabes? Sí, los Ron Lala lo llamamos, perdón, porque luego pagan entradas y los amamos, pero lo llamamos el Comando Bisón, ¿sabes? Bueno, perdón, ya me entiendes. De todas formas... No te preocupes, porque tu propia voz al final va a encontrar su cauce y el público va a pensar otra cosa de ti y te van a criticar por otra cosa. Si hay una cosa, y dime si me equivoco, Álvaro, y es que como artistas, hay muchos artistas que no quieren ver al público, que desprecian el público. Entonces, si no nos ve nadie, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo os lo lanzo, ¿no? A mí hay algo que me encanta de ellos que yo sé, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar me dijeron, Emilia, siempre vamos a tener un techo, porque nunca vamos a renunciar a la calidad de los textos. O
sea, nunca vamos a bajar el listón. Podemos hacer chistes, podemos hacer guiños, podemos hacer algún, ¿no? Para pescar a esa gente, sí, el ganso. Pero nunca vamos a renunciar a esa calidad. Entonces, eso supone un techo. Que más o menos Sí, no... sí, guay la apreciación, sí. Que nos permite... Que el criterio sea siempre la calidad de lo que hagas, saber que está el máximo nivel de concentración y de interés y de formación del equipo en torno a la calidad, literalmente a la calidad del producto, a que sea bueno. Como dice Neil Gaiman, ¿no? Dice, do good art. Dice, lo único que les tengo que decir a los jóvenes es, haz buen arte. Punto. Sí, y saber de todas formas que, como nos están diciendo, con respecto a hace 20 años, no digamos con respecto a hace 30, el mercado es mucho más poroso a la nueva creación, a la visión renovada de los clásicos, entendiendo los clásicos prácticamente ya a los comienzos del siglo pasado, a los proyectos cada vez más híbridos, donde las voces jóvenes tienen mucho que aportar. Yo creo que, aunque somos de generaciones, tú y yo de la misma, él de un poco después, tenemos una memoria de que esto antes era imposible. Y ahora pues es que España está llena de festivales, está llena de premios donde podéis acceder, está llena de espacios donde uno puede por primera vez dar ese paso. También como persona que se ocupa de la palabra y de la dramaturgia, más que nunca. Sí, además de la emergencia de la palabra propia. Sin duda más que nunca. O sea que es estupendo que podamos estar contando esto, que nosotros no habíamos vivido. Sí. Y hemos tenido que abrirnos camino a ponchazos, como dicen en Argentina. Ahora, yo he de reconocer que para mí el haber asistido a la RESAD me da ventaja. Me da mucha ventaja. Porque hay algo en mi piel, ¿no? Cuando veo a un actor... No voy a dar, o sea, veo o una actriz, veo lo que está pasando, lo que le está sintiendo, cómo está, cómo hay una percepción, que sí que me lo ha dado la escuela. Y luego las empresas privadas también me han enseñado mucho, ¿no? Pero en eso me siento una privilegiada. Y nosotros de tenerte hoy aquí. No sé si hay alguna pregunta más antes de que cerremos. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntar... especialmente a Álvaro como filólogo, ¿qué relación tienes con todo lo que se escribe alrededor de una obra, con la literatura que hay alrededor de una obra? Porque a mí me está pasando en el montaje que estoy haciendo este año que no le veo sentido a la literatura que se ha escrito sobre esta obra. Es decir, me leo la obra varias veces y luego me voy a los análisis que se han hecho y luego digo, estos análisis no tienen sentido. Y luego de repente me pongo, defiendo mi visión, todo el mundo me dice, ah, qué interesante, es la primera vez que escucho esta visión. Y luego me voy al texto y digo, pero es que lo único que he hecho es leerme el texto. Estoy haciendo lo que pone el texto. Y de repente es como que estoy descubriendo el quinto elemento. Y digo, no puede ser esto. Pero bueno, estoy en este viaje yo digo, no puede ser que sea la primera persona en 80 años que entienda esta obra así. Pero bueno, ¿cómo es esa relación a la hora de crear, ya que trabajas con clásicos, de todo lo que ya se ha escrito, y además en este país con tanta cultura teatral y con tanta cultura de escribir sobre el teatro, cuando te enfrentas a la creación de un texto que ya se ha hecho mucho? Sí, genial. Vale, muy buena pregunta. Te intento responder muy brevemente, ¿vale? Welcome to the jungle, en primer lugar, ¿sabes? Según estabas hablando, me he recordado a cuando estábamos con Elena Pimenta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, intentando bucear en la literatura en torno a una obra que se llama El perro del hortelano, de Lope, ¿sabes? Y que trata de una mujer que tiene mucho poder, ¿sabes? Pero que se enamora, pero que no puede enamorarse porque tiene mucho poder y se tiene que casar con... ¿Me entiendes? Y buceando en la literatura que había alrededor, como tú dices, nos encontrábamos con que todos los filólogos, hasta el siglo XX incluido, la calificaban de histérica. A la condesa de Bellflor, ¿sabes? Hasta que llegó la maravillosa Fausta Antonucci para cambiar las cosas, pero claro, como estaba en italiano nos costaba... En fin, no te quiero aburrir, o sea... Pasa mucho. Pero a lo mejor eres tú el equivocado. Pero eso es maravilloso. Simplemente te voy a contestar con que, aunque no da tiempo a hablar de eso, para mí,
el proceso de dramaturgia, que siempre es diferente para cada proyecto, pero siempre tiene cosas en común. Cuando trabajo con, que es el artículo que ha mencionado Ana, lo intento explicar bastante más largo si tienes curiosidad, pero yo creo que en ese artículo vas a encontrar una visión un poco más prolija de lo que te voy a explicar ahora en una frase, que es que cuando abordas una versión, yo creo que las fases del trabajo de versión, creo que es un error que la primera fase sea la documentación. Esto a lo mejor te suena un poco hereje, pero creo que antes de documentarse hay que pensar la línea dramatúrgica, pensar cómo dialogas tú con la obra, salir al Olimpo a leerla mientras pían los pájaros. Es que he hecho eso. Vale, pues ya está. Es que luego a nivel de literatura he dicho, claro. Si no hay nada de lo que estoy viendo yo en la obra. Pues es estupendo, porque yo creo que cada proceso, cada nueva obra, cada nueva versión es como entrar con un machete en la selva. ¿Sabes? Es encontrar un nuevo camino, y a veces los caminos son tan sorprendentes que abres una nueva lectura, y a veces la lectura es completamente equivocada, y a veces encuentras concomitancias con los estudiosos, pero si los estudiosos son un problema, olvídate, pasa a la siguiente fase, ¿sabes? Sáltate de fase, y a veces son una bendición, los necesitamos. De hecho, yo creo que todas las compañías de teatro deberían tener un filólogo de guardia. Creo que también, sobre todo, deberían tener un psicólogo de guardia. Pero luego un filólogo, ¿sabes? Alguien que nos permita dialogar con el texto. Pero al final, la versión que hicimos con Pimenta del perro del hortelano, yo creo que dio mucho que pensar, o que quiero pensar que dio que pensar no solamente a los filólogos que habían escrito o pensado sobre la obra, sino sobre todo, y lo más importante, como decía Emilia, al público, que ve una condesa de Bellflor que no es una histérica, en absoluto, es una enamorada que no puede, porque en ese Nápoles cachondo y caliente tiene mucho poder, y ella se tiene que casar con un marqués, no con el capullo de Teodoro, que es un capullo, y un manipulador maravilloso y magistral, pero un capullo. Bueno, tenemos que seguir dialogando con Álvaro, leyéndole e interpelándole y escuchando los consejos imprescindibles de Emilia. No sé si hay una pregunta breve más. Pues 2 y cerramos, ¿vale? Cortita, sí. También es la respuesta, ¿vale? Sí, rápido. Vale. Bueno, me quedo pensando un poco la idea del productora teatral. Para empezar, arrancar algún proyecto o hacer una compañía, sabría dónde ir para buscar un director o una directora, para buscar un escenógrafo, actores, actrices, todo menos productor y productora. Entonces, hay 2 preguntas que se me vienen. Primero es que siempre veo que hay una jerarquía, tienes que ir como un productor o una productora que ya tenga un nombre y está como a otro nivel un poco más inalcanzable, que le interese, no hay un recorrido profesional horizontal, como si veo que lo puede haber con un compañero o compañera que estudia dirección. Y un poco haciendo una comparación de Uruguay, que ahí, bueno, conocí un poco el circuito porque estuve estudiando en la escuela de allá, sí que estaba la carrera de producción teatral. Entonces era más fácil juntarte, ¿no?, con tus iguales en el sentido de la escala profesional para empezar un recorrido juntas y que el equipo esté formado con todos los roles cubiertos, ¿no? Esta idea de, bueno, que el dramaturgo no sea solo dramaturgo, o sea, que cada uno haga un poco lo que le interese y le apasione, y parece que en España, como yo lo estoy viendo, la figura del productor-productora queda en un vacío que hay que cubrir un poquito entre todos y todas, y creo que no se hace bien. Porque a mí, por ejemplo, todo esto me cuesta y ya de repente digo, bueno, pues no. Entonces no accedo a cosas por no tener esa información. Son 2 preguntas. ¿Cómo se hace? Y luego, si a lo mejor sí que está esa tecnicatura en producción teatral, y yo la desconozco en Madrid, en España, para poder encontrar a esas personas que se encarguen de esas funciones, ¿no? Sí, hay un máster en gestión cultural que tiene esta especialidad desde hace mucho tiempo en la Complutense. Perdona que... Nada, como detalle. Pero efectivamente... Que tenemos algo de prejuicio los españoles con el tema del dinero, ¿no? Esa cosa del caballero que nunca, del hidalgo... Sí. Y creo que... y eso aquí se nota mucho en el mundo del arte, ¿no? Yo fui víctima de eso cuando era joven. Pero... Entonces estaría muy bien que pudierais andar en la misma nivel gente que esté interesada. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy buscando a alguien que... Me gustaría encontrar a alguien que hiciera distribución conmigo y tal, y es muy complicado, muy complicado. Porque hay que conocerlo primero, ¿no? Hay que conocer el mercado. Bueno, también porque son trabajos muy exigentes, ¿vale? O sea, al ser comercial, porque al final es comercial,
Si tienes todo el bagaje cultural, te ayuda muchísimo. Pues yo tengo una compañera que le dije, ¿por qué no vendes? Me dice, Emilia, porque no sé lo que tú sabes. Y tiene razón. Tiene razón, ¿sabes? Sí, pero la sensación de tantear en la oscuridad, yo creo que en tu pregunta venía la respuesta. Sí, y es lo que nos toca y lo que nos ha tocado. Nosotros, desde que conocimos a Emilia, nos producíamos nosotros como podíamos. A mí se me daba bien las relaciones, a Juan se le daban bien los números, entonces más o menos pues conseguíamos bolillos, nos presentábamos un concurso, hasta que aparece la figura. Es verdad que... Dime. Yo hice la escuela, en ese momento, cuando yo estudié en la RESAT, no había más que interpretación, no había ningún recorrido más, o eso. Yo no sabía ni lo que era un maquinista, lo descubrí en Mérida cuando me contrataron como actriz y de repente vi a un señor subido y dije, ¿eso? ¿Y ese señor es un maquinista? O sea, bueno, era así. Bueno, hemos dado pasos en ese Muchísimos sentido. pasos, no, muchísimos. Y como hemos dicho, hay un máster hace tiempo, Claro. muy cerquita. Entonces, luego es que es formación profesional, pero no se abre todos los años. El máster de gestión cultural año 8.1 y poco tiene que ver con la producción teatral. O sea... Lo ideal sería que estuviera imbricado con la escuela. Perdonad que me meta donde nadie me llama y que de repente sea capaz de decir esto, pero estaría genial porque o sea, que yo me he reconvertido, pero seguramente que hay gente que le gusta mucho el arte, que le gusta tal y que le gustaría hacer. Yo disfruto llevando adelante proyectos, yo disfruto cuando veo que llegan a puerto, que avanzan, que mi dolor es cuando no lo consigo. Entonces es muy placentero, es muy duro. La parte de distribución es muy... Perdón. Con respecto a CTE, lo que tiene CTE es producción y regiduría que se refiere más a lo que sería, para entendernos, una gerencia de compañía y regiduría. Eso. No hay como tal ni en absolutamente ningún sitio ningún estudio de producción teatral como tal, o sea, de producción, entonces producción teatral no existe eso. Asignatura pendiente. Yo aprendí trabajando en una empresa durante 6 años, entonces yo observaba cómo se hacían las producciones, tenía acceso a los me iba no, entonces iba recopilando toda la información y aprendí ahí con la práctica. Última. Perdón, nos has contado, Álvaro, tu entrada teatral a la RESAT, pero como alumnos todos de tercero nos interesa mucho también cómo fue tu salida. Bueno, siguiente ponencia. Voy a contarte mi salida de la RESAT. ¿El qué? Sí. Sí. Fue una especie de apertura de ascensor, sí. Bueno, era otra RESAT, era otra escuela. Yo por lo menos estoy enamorado de esta visión vuestra. Evidentemente habrá de todo, habrá mejores, peores maestros y en su época también. Quisimos mucho, por cierto, a Ignacio García May, que era el director en ese momento, que la verdad que nos trató fantásticamente a todos. A mí tuve ciertos problemas, vamos a dejarlo ahí. No me fue demasiado bien porque en ese momento, cuando eras profesional, no era del todo fácil estar, pero no era no era culpa del profesorado, era culpa del propio sistema, no sé si lo sigue siendo. Es muy difícil llegar de un bolo a las 3 de la mañana y estar en clase a las 9. Y hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende, y ahí lo dejo. Pero aprendí un montón, también le debo un montón, como ha dicho Emilia, también a la escuela un montón, sobre todo de imantación, de contactos, de entusiasmo, de encontrar equipo, de entender evidentemente lo que es un maquinista, pero que de pronto un maestro, por aquí andaba Mayorga todavía, que yo me colaba en sus clases, porque yo no hice dramaturgia, hice 3 años de dirección, pero yo no terminé la escuela. Y lo que pasó... ¡Está aquí! Total. Por eso solamente puedo ocupar un tercio del... ¡Eres un impostor! Total. Tengo el síndrome del impostor todavía, me despierto, te lo juro que me despierto todavía en la escuela. O sea, estoy soñando con que... ¿Pero yo qué hago en la escuela? Que tengo un examen, ¿sabes? Con profesores que ya se han jubilado. Y en mi cabeza digo, pero si Domenech se ha jubilado, ¿por qué tengo examen con él? Tía, bueno... Pero, ¿sabes lo que pasó? Hicimos un montaje aquí que tuvo cierta polémica porque nosotros en tercero no podíamos hacer montajes en la grande. Hicimos un montaje que era una ópera rock, nosotros siempre con cosas facilitas.
Era una ópera rock basada en Silver Surfer, en Estela Plateada, que es un cómic de la Marvel, un cómic clásico. Hicimos una ópera rock, la podéis ver, está por ahí en Vimeo, en YouTube, está por ahí o en el tal. Bueno, hicimos una ópera rock que fue polémica y había profesores a favor, en contra, en fin. Salí, cerré la furgoneta porque le habíamos hecho el lío a una empresa de sonido que eran amigos nuestros para meter una banda de rock y hacer una cosa así potente. Y había habido polémica, bueno, en fin, no te quiero aburrir. Cerré la furgoneta y dije, creo que me voy. O sea, creo que ya está. Creo que ya está. Por el sufrimiento de haber tenido complicaciones con parte del profesorado de entonces. Ahora no tiene nada que ver el espíritu que hay, ¿vale? No tiene nada que ver, ha pasado muchos años. Y me fui a ver a Jarek, ¿sabes? Jarek Bielski, que era nuestro profe de dirección. Ahora está en Réplica. Desde hace muchos años está dirigiendo Réplica Teatro y es un gran profesional, un gran director de actores. Nosotros le queremos mucho. Y me subí a su despacho y le dije, Jarek, vengo a verte para que me des una razón para quedarme. Y me dijo, Tato, estoy haciendo las maletas, yo me voy. Así acabó mi historia de amor con la Resal, la típica historia que queda medio rota, que dices, ay, ¿por qué ha pasado esto? Y con los años la he amado muchísimo, pero te lo tenía que contar porque me lo has preguntado. No fue fácil. No sé qué recorrido, pero termino con esto. Termínala. No sé si me lo preguntas por eso, pero creo que luego hablando con todos los compañeros que han acabado, esas dudas, eso tal, luego se disipa tan rápido. O sea, no es nada esto, no es nada, la realidad no es esta. Esto es un estado en el que se puede uno equivocar. Evidentemente nosotros también nos podemos equivocar, pero equivocarse cuesta 10.000 euros, o 15.000, o... Perdona, y 50, y 60, y 70.000 euros. Por eso, o sea... Y 100.000. Sí, y problemas con los compañeros, o sea, la vida es... Aquí equivocarse también cuesta, lo que pasa es que no lo paga el alumno, lo paga el Estado. Lo digo en serio, lo digo en serio. Por eso yo siempre llamo a la corresponsabilidad. Y tenemos que cerrar la sala porque los técnicos tienen su horario. Pero termínala. No, y tenemos otra mesa ahora después y nada, os agradecemos muchísimo. Muchas gracias.